Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo precisión para futuro del crudo para el lunes 10 de marzo de 2014. Bueno, recuerden, el jueves llegada prácticamente, se quedó a las puertas de hacerlo, algo más lejos de lo que nos hubiera gustado, pero prácticamente dábamos por tocado el 38%, de ahí rebote a largos. De momento también la corrección es más que una simple corrección pequeña, está superando el 38% de la caída previa, y ahí, como ahora veremos en gráficos posteriores, tenemos una resistencia menor, FIBO 62, de la caída previa, que de ser superada iríamos a buscar zona de techo. Para ello ahí tenemos la línea puesta, la divergencia generada en máximos de la vela del pasado día 4, por lo tanto martes, por lo tanto vamos a ver si el precio puede superar 62 y volverlos largos con claridad, puesto que el volumen tanto de la sesión de jueves como viernes tampoco fue ninguna maravilla, ¿no? De acuerdo, por lo tanto vamos a ver si estos largos son serios. A partir de superar el 62 debería entrar el volumen con más fuerza, si no, pues esto puede llegar a hacer un doble techo y nada más. Y recuerden que ahí tenemos una zona clave importantísima, que dos cierres por encima o una rotura con muchísimo volumen que no sea de noticias como lo de Ucrania del lunes, evidentemente, que una rotura o que si pasa algo de una crisis como lo de Ucrania, que continúe, no que se solucione al día siguiente como pasó, ¿no? De acuerdo, por lo tanto, dos cierres sobre este 62% con claridad y volumen nos llevan mínimo al 80% con muchas probabilidades de más. De acuerdo, por lo tanto, atentos a lo que haga el precio, el volumen y las zonas que vamos comentando. En gráfico, en su defecto, perder de nuevo este 38, zona 100, clave, números, dígitos exactos, nos lleva mínimo al FIBO 50 con muchas probabilidades de ir a atacar el 62. En gráfico de 60 minutos, voy a ampliarlo, como ven, parado en primera zona de resistencia importante, media de 200 y sobre todo el 62. Si supera esta doble zona, enlazo alrededor todo de los 103, implicaría buscar largos por lo menos al 80% de esta caída, y posteriormente veremos si el volumen es suficiente como para ir a atacar techo por encima de los 105. Y recuerden el 62% de los 104.22, que si vemos volúmenes fuertes por encima de esa zona, muy probablemente rompamos techo y rompamos algo más. De acuerdo, por lo tanto, importante y clave para continuar largos el volumen, porque además tiene que romper la divergencia que hemos indicado en gráfico de velas diarias. En su defecto, si la media nos sirve de resistencia o el 62% y vuelve a caer, perder el 38% del cual se nos queda a las puertas, nos lleva como mínimo su pérdida a tocar el FIBO 50 como mínimo, digo, con muchas probabilidades de ir a atacar el 62 por lo menos. De acuerdo, no creemos que vayamos a ver nada más, tanto por un lado como por el otro en la sesión de hoy, a menos que pase algún descalabro mundial. Evidentemente, en gráfico de 15 minutos, misma foto que en 60 ampliada la graficación. Y en el gráfico de 5 minutos, pues lo mismo. En las mismas zonas, superar la media de 200, que intentó el viernes hacerlo sin conseguirlo. Ahora estamos por debajo. Bueno, nos faltan unas pocas de velas desde la apertura de sesión hasta que hemos abierto el mercado, el graficador a las 4 y pico de la madrugada, puesto que de vez en cuando CQG nos tiene algún fallito, sobre todo a estas horas cuando abrimos el graficador, pero vamos, esto tiene solución. Pero si lo arreglo ahora hubiera estado media hora para recargarlo todo, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada, estamos por debajo de la media de 200, con lo cual para largos superar la media de 200 en gráfico horario, media azul, superar el 62% nos lleva como mínimo 104, media a FIBO 80, y si el volumen entra con fuerza, superar el FIBO 80 nos lleva a testear zona de techo. Ahí veremos el volumen que entra, cómo va entrando, y si es suficiente como para ir a romper techos, superar el 62% comentado, 104 por encima de los 104.22, y poder continuar largo con ganas y con fuerza. De acuerdo, para cortos, pues irse corto, perder las medias de 5 y 15 menores que nos quedan ahí, nos lleva a testear al 62%, y perder el 62% nos lleva a buscar en la zona de suelo. Recuerden que en los 100 tenemos el 38% en diario en 60 minutos. Aquí aún no está unificado toda la subida,
ya saben, perdón, ya saben dónde tenemos las siguientes zonas de soporte, claves importantes, como hemos comentado antes, ¿no? De acuerdo, por lo tanto, y como siempre, atentos a las zonas menores comentadas, a las mayores descritas en el gráfico de velas diarias, al precio y sobre todo atentos al volumen. ¿De acuerdo? Venga, nada más por hoy. Muchas gracias. Que tengan muy buen día esta mañana.